sale? Amplificadores. Habíamos platicado del amplificador, que el amplificador se simboliza con un triangulito, ¿sí? Y su ganancia en magnitud está dada por un número, ¿sí? Que puede ser K igual a 1 o puede ser M igual a 1. A veces se usa la A igual a 1. A veces se ocupa, ¿qué más? ¿Qué otra letra se ocupa? K, M. Bueno, todo eso, la ganancia en magnitud no es nada más que un compromiso, una relación entre el voltaje que entra, más que voltaje, la señal que entra entre la señal que sale. Esta ganancia en magnitud puede ser señal que sale entre señal que entra, y esto es la ganancia. Estamos hablando a grosso modo. Hay un análisis de corriente alterna, hay un análisis matemático más robusto que explica mejor esto, pero ahorita para algo muy sencillo vamos a hacer esto. Entonces vamos a verlo así. Para el asunto de la potencia y para el asunto del voltaje, la ganancia de magnitud se expresa claramente con esta relación. Sin embargo, es posible obtener una relación específica para la ganancia en decibeles. La ganancia en decibeles regularmente la ocupamos para voltajes, y esa ganancia en decibeles tiene que ver con una expresión que Alexander Graham Bell ocupaba para telefonía, y era igual que la ganancia en decibeles, o sea, entre paréntesis decibeles es igual a 20 veces el logaritmo natural de la ganancia en magnitud, en este caso voltaje de salida de voltaje de entrada. Esto era, ¿no? O como podíamos verlo de otro modo, 20 veces el logaritmo base 10, perdón, no natural. Recuerden que esto tiene un 10 de base. Entre la ganancia de magnitud, ¿no? Ganancia de magnitud es algo que quizás no está también muy propiamente dicho, ya que pues, los decibeles también son una magnitud, ¿no? No tienen escala. Sí, pero vamos a llamar una ganancia lineal. Hay muchas maneras de llamarlo y no quiero apegarme a alguna bibliografía todavía. Esta es una manera de ver, es hacer esta transformación, ¿no? Entonces, por eso hablábamos de que un amplificador puede describirse de muchas maneras, y esta ganancia puede ser en decibeles y de dos maneras, ¿no? Platicábamos de que esta ganancia puede ser dada por un número cualquiera, que solo expresaba la señal de entrada y la salida, o está acá en decibeles, que no es nada más que el logaritmo. Ya se me apagó mi calculadora, pero que tengo la otra. Dame un segundo. Estoy instalando la calculadora científica, no sé si la vean, pero estoy instalándola. Y creo que ya se instaló. Esta la ocupo regularmente porque mi calculadora, que es esta, se murió. Precisamente ahorita que la acaba de tirar mi hijo. Entonces, muy bien, ya tengo la calculadora y vamos a usarla. Quiere decir que tenemos 20 logaritmo de 100. Algo así como 40, me imagino. Ajá. Entonces esto en 100, en decibeles, será 40 decibeles. Esta unidad solo es una proporción, ¿sí? Sí, y esta proporción nos ayuda a
a determinar algunas cosas. De ahí habríamos platicado de que los puros amplificadores en la realidad pues tenían que ver más con circuitos eléctricos electrónicos que amplificaban, valga la redundancia, una señal. Estos amplificadores se volvieron en el papel y en la práctica amplificadores operacionales. Van a tener que tolerar mi caligrafía. Operacionales. Y bueno, eso en la realidad nos llevaba a otra cosa, ¿no? Los amplificadores operacionales eran encapsulados, hemos hablado de su forma, y que regularmente constaban de estas terminales, ¿sí? Eran en realidad, los amplificadores operacionales tenían esta constitución y contaban con dos entradas, una entrada inversora, una no inversora, ¿sí? Una salida cuando era single-ended. Este es un ejemplo de un single. Voy a ponerlo acá. Single-ended op-amp. ¿Sí? Este single-ended op-amp o op-amp de salida, terminación sencilla, tiene aquí va a ser el voltaje de entrada, este va a ser el voltaje, la terminal inversora, la terminal no inversora, y obviamente va a tener dos rails, dijeran los gringos, un VDD que es para, se llama voltage supply, y este va a ser un VSS que es igual otro voltage supply. ¿Sale? ¿Para qué nos sirve este voltage supply? Pues nos limita la salida, ¿no? Quiere decir que a pesar de no importa cuánta señal le ingresemos a este amplificador operacional, estará limitado tendrá el límite superior e inferior, pues que tendrán que ver con VSS y VDD. ¿Sale? Estos VDD y VSS van a limitar la salida. Por ejemplo, pues queremos que este amplificador tenga K igual a 100. ¿Sí? Si nosotros metemos un milivolt, no sabemos cómo vamos a meterlo, ¿verdad? Pero metemos un milivolt a este amplificador, quiere decir que la entrada amarillita será un milivolt. Una señal senoidal muy chiquitita. Y si K es igual a 2, bueno, vamos a dejarlo a 10. K es igual a 10, pues bueno, 10 veces se amplificará. Pero, si K es igual a 100, entonces 100 veces no se va a poder amplificar. Y entraríamos a una especie como de saturación, porque va a querer llegar hasta arriba a cumplir los 100 y no podrá, ¿no? Entonces va a empezar a tener problemas. Están llamando a la puerta. ¡Voy! Ay, Dios mío. Entonces querrá perseguir la salida y no lo puede encontrar, entonces va a empezar a haber una saturación ahí medio rara, ¿no? Ahora, para hacerlo más claro y que esta cosa no se vea tan fea, voy a dibujarlo un poco más. Un poco menos feo. Ah, chihuahuas. Ahí déjalo. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a
Vamos a suponer que la señal de entrada es una señal de 1 milivolt, pero es una señal de 1 milivolt pequeña, ¿no? Así. Una señal senoidal de 1 milivolt. ¿Sale? Supongamos que es pareja y que la estoy dibujando bien. ¿Sale? 1 milivolt. Por 10 veces, pues ya empieza a saturarse, ¿no? Quiere decir que tendrá que 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por acá. Querrá cumplir 10 milivolts y no los llegará. Imaginariamente, sí, Mateo, llegará a 10 milivolts y regresará. Y luego querrá perseguirlos por acá y no los encontrará. Mateo, por favor, ya, ve por allá. No te quiero aquí. Entonces, lo perseguirá hasta llegar a otro lado. Este fenómeno, ven, 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 ven. No me muevas la mano que estoy dibujando. De por sí dibujo feo. Y tú todavía moviéndome la mano. Son coches, juégalo por allá. En fin, aquí anda mi hijo. Y así sucesivamente. Este fenómeno de que no se dé completamente la señal y aparezca cortada por los límites BSS y BDD, este fenómeno se llama saturación. Si no se acuerdan de la clase pasada, pues aquí está. Ese fenómeno se llama saturación. ¿Sí? Esa saturación se da porque no puede llegar a cumplir, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a entender muchas cosas. Primero, pues regularmente los real to rails en las diferentes OPAMs en diferentes modelos, 2741, 071, 072, el M324, regularmente se nutren de 15 volts positivos y 15 volts negativos. Quiere decir que no va a haber más allá de 15 volts aquí arriba y 15 volts abajo. ¿Sí? Entonces, para 1 milivolt, pues obviamente esto sí se va a poder cumplir. Entonces, ¿hasta cuánto podríamos amplificar 1 milivolt? ¿Sí? ¿Hasta cuánto? La respuesta es sencilla. Pues dividimos 15 entre 1 por 10 a la menos 3. Digamos que lo podemos amplificar unas, no sé, vamos a ver. 15 entre 1 por 10 a la menos 3. Unas 15.000 veces, ¿no? Entonces 1 milivolt podría amplificarse hasta 15.000 veces. Dígame. ¿Mande? Ah, bueno. Bueno, eso es una buena pregunta. Supongamos que este OPAMP, aún no lo describo completamente, pero ya lo escribí la clase pasada. Este OPAMP, imagina que pues opera como el OPAMP, el amplificador ideal, ¿no? ¿Sí? Si está limitado su máxima salida, su máximo output swing a 15 volts, o sea, de 0 volts, porque aquí está el 0, a 15 volts, ¿sí? Quiere decir que si nosotros le metemos una señal de 1 milivolt, lo máximo que va a dar, porque sus rieles estos que están aquí son 15 y menos 15, lo máximo que va a dar, 1 milivolt máximo, a la salida, lo más que puede llegar a dar son 15 volts. Entonces, pues hacemos la fórmula de la ganancia, ¿no? La ganancia es igual a la salida entre la entrada, ¿no? ¿Sí? Eso quiere decir que tenemos 15 volts entre 1 por 10 a la menos 3. Y esto da 15.000. ¿Sí? Son 15.000 veces que se puede amplificar esto. Esto nos da idea del potencial del potencial del amplificador operacional. ¿Por qué? Punto número 1. Quiere decir que esto nos va a servir, por ejemplo, para amplificar una señal de 2 volts para que al final nos dé 4. Pues eso es muy trivial.
una señal muy débil o muy pequeña sí se puede amplificar. Por ejemplo, una señal de un electrocardiograma. Quien ha ido al cardiólogo y sabrá que los electrocardiogramas tienen como voltajes máximos 4 milivolts, ¿sí? Y eso si lo queremos instrumentar, si lo queremos medir, si lo queremos tratar, pues estas cosas vienen con muchas problemitas. Primer problemita, tiene ruido de alta frecuencia, tiene ruido de baja frecuencia. Y la mayoría de los circuitos electrónicos o los smartwatches y todo ese tipo de cosas que monitorean los pulsos y los ritmos cardíacos tienen que ver con el tratamiento de estas señales que son muy débiles. Y en su interior tendrán amplificadores operacionales, quizá no tanto como estos que son macros, pero tendrá este tipo de electrónica para poder transmitir y tratar las señales. Coches. Entonces, un amplificador operacional con 15 y más menos 15 volts de rail to rail, puede dar hasta 15.000 veces la amplificación. Ya te pegaste. De ahí salieron. ¿Alguna otra duda, preguntas, comentarios? Ya vimos la configuración. Sí, configuración. Inclusive ya las hice en multisim, las voy a subir en breve. Sí, ya vimos las configuraciones amplificador inversor, tarjetas, amplificador inversor, amplificador de inversor, sí, y nos falta ver el sumador, sí, y de ahí el restador o comparador. Nos falta ver el integrador. Y con el integrador, pues ya quedan, vamos a empezar a ver los filtros. Los filtros pasa baja, pasa altas, pasa todos, rechaza banda, pasa banda. ¿Sí? Ya habíamos visto las diferentes configuraciones y habíamos platicado también de estos dos primeros. El amplificador inversor, recuerden que les hicimos a una configuración anteriormente tratada, ¿sí? Donde hablábamos de una resistencia de retroalimentación. Esta es la salida. Salió medio feita. ¿Sí? Aquí está el voltaje de salida, voltaje de entrada. Muy bien. Ese es el inversor. El amplificador no inversor, recordarán, ¿no? Sí. Y bueno, aquí tenemos la otra configuración. Sí, este es el no inversor. Vamos a platicar ahora del no inversor, del sumador. El sumador tiene también dos vertientes, ¿sí? Hay sumador inversor, ¿sí? Y hay sumador no inversor. Se los voy a presentar. Estos sirven para, pues lógicamente, como su nombre lo indica, sumar señales y pues tener en cuenta todas las aplicaciones que puede tener, que puede, valga la redundancia, ¿no? Pueda, todo el potencial, ¿no? El sumador inversor queda de la siguiente manera. Bueno, y aquí les presento el sumador inversor. El sumador inversor es esta configuración que acabo de dibujar aquí en naranjita.
acabo de dibujar aquí de naranja y vamos a analizar cómo funciona. Esto se analiza de igual manera con la ley de corrientes de Kirchhoff y no tiene desperdicio alguno, todo está muy fácil, ¿no? Ley de corrientes de Kirchhoff, ¿sí? Por ley de corrientes de Kirchhoff analizamos el nodo BO y el nodo B menos el nodo inversor, ¿no? Entonces, la corriente que sale de BO a BE menos, ¿sí? Entre RF más la corriente de menos a B1, B2, B3, hay que hacerla, ¿no? B menos o B inversora a B1 entre la resistencia 1 más la corriente del inversor a B2 entre R2 más la corriente del inversor a V3. Esto tiene que ponerse en perspectiva porque, ¿qué creen? Esto puede tener N cantidad de entradas, o sea, yo le puedo conectar las entradas que yo quiera a esto, ¿sí? Sí, o sea, puedo ponerle N cantidad de entradas, diferentes salidas, ¿no? Entonces voy a ponerlo aquí como posibilidad más B menos menos cualquier cantidad de... Sale, todo esto es igual con cero, porque esa es la ley de corrientes de Kirchhoff. Vamos a hacer el despeje. Entonces, sabemos, esta es la primera ley, ¿no? La primera aproximación, recordarán del estudio de nuestros op-amps que tenía propiedades fundamentales muy importantes, ¿no? ¿Recuerdan de las propiedades fundamentales para el análisis? Bueno, la primera, recuerden que los op-amps tenían, ¿sí?, alta impedancia de entrada. Eso quiere decir que ninguna corriente, cual fuera que sea, entrará jamás al op-amp. Ninguna corriente entrará al op-amp. Entonces, el análisis que hice de corrientes aquí va de un nodo al otro y de aquí a la salida, pero jamás pudo entrar una corriente al op-amp. ¿Sale? Al op-amp no entran corrientes. ¿Sale? Entonces, eso nos da una vertiente importante. De ahí, 2. Los potenciales entre sus terminales inversora y no inversora tienden siempre a igualarse, ¿no? Sí, esto siempre se va a igualar. 3. La ganancia del op-amp a lazo abierto es la resta de sus terminales y esto regularmente es infinito. Entonces, esto nos va a ayudar porque vamos a tomar la consideración número 2 y pues lógicamente el voltaje de esta terminal, la inversora, es igual a la no inversora y la no inversora está aterrizada, o sea que está yéndose a cero. Entonces todo lo que te contenga la señal inversora, todo lo que tenga la señal inversora pues se irá a cero, ¿no? Sí, inclusive en nuestro hipotético caso, ¿no? Esto nos va a ayudar a simplificar nuestra ecuación. Y bueno, vamos a simplificar esto. Así es como se comporta el op-amp en configuración sumadora. Suma los potenciales. Dígame. Eso es fenomenal porque les va a ayudar mucho. Cada entrada va a estar ponderada, quiere decir que entonces la salida, y esa es una excelente pregunta, eso tiene aplicaciones para redes neuronales, ¿sí? Quiere decir que la salida 1, por ejemplo, supongamos que son diferentes, RF entre R1 va a multiplicar al voltaje de entrada. Puedes hacer que alguna entrada valga más que la otra. ¿Qué tal si tú quieres? Vamos a imaginar un ejemplo. Tú tienes
un motor, ¿sale? Es una aplicación burda, así no funcionan, pero es lo primero que se me ocurre. Si es un motor grandote, ¿sale? Es un motor grandote, este motor, es más, tienes una bahía, aquí hay agua, esa agua está muy fea, esta sí agua, se sirve. Digamos que tienes una bahía de agua. ¿Ustedes vieron máquinas eléctricas? ¿Todavía no? Bueno, no importa si ya lo vieron. Digamos que tienen aquí una bahía de bombas. Las empresas que enfrían con agua de mar sus instalaciones tienen bahías. Y digamos que las bombas son instrumentos que chupan agua, ¿sí? Chupan agua y la llevan a proceso, ¿sale? Quiere decir que hay agüita aquí y se llevará a proceso. Esa agua de mar fría, agua salada, sirve para enfriar algo, ¿no? Para enfriar algo. Esta es una aplicación que se me ocurre. Sin embargo, para subir esta agua, pues el mecanismo, la maquinota, se sirve de algo, se sirve de álabes en forma de espiral, ¿sí? Como que esta cosa tiene forma de espiral. No sé cómo dibujar las espirales, pero bueno, es a través de espirales. Y esas espirales se giran por medio de un eje concéntrico, ¿sí? Como los molinos. Eso está unido mediante un shaft, un eje, a un motor, ¿sale? Aquí hay un motor grandote que se energiza con corriente alterna que viene de alguna cosa, ¿no? Esa corriente alterna puede ser muy fuerte, ¿no? Puede ser desde 4160 volts, 480 volts, 240 volts. Regularmente siempre son estos los primeros. Pero, el motor no es así como que tan simple. El motor es una maquinota. Visto desde arriba, vista superior. El motor pues es un embobinado gigantesco que en sus internos pues dan lugar a la inducción. ¿Sí? Entonces este embobinado gigantesco pues es un entramado de alambres, ¿sí? Que están aquí dispuestos para hacer campo magnético, ¿no? Estos son alambres, esto es un embobinado. Obviamente van tied down, tied together. Van todos así. Y el embobinado tiene un sentido, ¿no? Este embobinado pues tiene un sentido. Todo esto son alambres, ¿no? ¿A qué voy con esto? Bueno, imagínate que estas bombas tienen muchos problemas porque regularmente hay cosas en el mar. Hay hierba, hay bichos, hay animalitos, delfines, lo que sea, ¿no? Bueno, delfines no va, pero no sé, no sabría decirle si hay delfines. Hay animalitos que aunque la bahía tiene protección y tienen mallados, hay cosas que logran cruzarse y se atoran en el motor. Se cruzan y se meten, esta cosa los chupa y se atoran, ¿no? Si esta cosa se atora, el motor pues se empieza a querer mover algo que está atorado y la energía se empieza a acumular. Quiere decir que la corriente alterna que energiza el motor, pues ahora tendrá, la corriente alterna se opera funcionalmente, ¿no? Pero la corriente alterna que miden los dispositivos que están aquí, quizá está monitoreada por elementos de temperatura. Los elementos de temperatura son como son termopares, son unas laminitas, unos palitos, por decirlo así, que son termopares, elementos de temperatura que miden la temperatura de los devanados. Digamos que están a lo largo, esa es la vista superior, y la vista lateral es algo más o menos así. Es una aplicación, ¿eh? La vista lateral del motor es así.
Es un motorzote, imagínense un motor de tamaño, no sé, de 4 refres. Es una cosa enorme, ¿sale? Y estos elementos de temperatura que estoy escogiendo aquí, pues van insertados en el motor a diferentes alturas, ¿sale? Entonces aquí tienes un TE, T2, T3, T4. Pero imagina que a ti te preocupa que a cierto nivel el motor pues tenga cierta temperatura. ¿Por qué? Porque los motores estos son grandotes, ¿no? Y al ser grandotes pues son caros. Y al ser caros pues nadie quiere que se descompongan, ¿sale? Y a este nivel, a esta estatura, a esta altura, pues tú quieres mantener una temperatura. Digamos que a diferentes niveles del motor, pues vas a estar vigilando diferentes temperaturas, ¿sale? Entonces los T2 y el T3 te vigilan una temperatura que quizás sea más importante que la de T1 y T4. Estos dispositivos de temperatura son resistencias térmicas. Estoy escribiendo muy feo. O RTDs. No son, RTD no significa resistencia térmica, pero es para que lo comprendan, ¿vale? ¿Sí? Este tipo de cosas, pues cada uno de los TEs, pues entonces irán a mi configuración, ¿no? Entonces aquí va TE1, TE2, TE3 y así sucesivamente. Si tú quieres que un TE valga más que el otro, entonces necesitas que la señal que llegue aquí llegue más grande que la señal de los demás. ¿Para qué? Para que mi sumador, al tener el comportamiento de todos los TEs en conjunto y los sume, entregue una señal de salida muy grande cuando este tiene cierta magnitud. Entonces, si tú quieres que este amplificador mande una señal, un impulso para apagar el motor porque los embobinados de acá abajo, al nivel de los entabanados a esta altura, es más importante y se están calentando de más, pues esa señal de estos elementos de temperatura irán, estos TEs irán a diferentes entradas de mi configuración inversora. ¿Sale? Y entonces en ese momento pues ya tenemos algo, ¿no? Todo va a mi inversor. ¿Sí? Y esto reaccionará, entregará una señal de voltaje muy grande según la ponderación que le demos a cada una de las resistencias. Un ejemplo, si quiero que valga más mi TE número 1, que es este caminito que dibujé por aquí, si quiero que valga más este TE, ¿qué necesito para que llegue más señal a través de esta resistencia? Quiere decir que tengo que hacer que esta proporción sea más grande. Entonces esta RF si vale 100, esta tengo que hacerla de 1 y las demás que valgan 100 también, ¿no? Quiere decir que esta entrada va a valer mucho, entonces va a aportar mayor cantidad de señal y esta cosa la va a amplificar más veces. Para eso sirven los amplificadores sumadores, entre muchísimas otras cosas. Esta es una aplicación que se me ocurre. En realidad las ponderaciones sirven para muchas otras cosas, pero esto es algo pues, muy interesante, ¿no? ¿Otra pregunta? ¿Preguntas, chicos? ¿Ya los perdí? Chicos, andan por ahí. Ah, bueno, pregunten. Cuando hay diferentes resistencias, se tendrán que ajustar. Regularmente estos ajustes existen y son resistencias variables, potenciómetros.
¿sí? Y ya tú le ajustarás según tu necesidad para la operación de este sumador. Digamos que cuando varía la temperatura, esto va a empezar a generar un voltaje, ¿no? Y ese voltaje va a incidirse aquí y se va a multiplicar según el factor de RF entre RE correspondiente. Y esta es la señal. Bueno, esta no, esta es la... Entonces cuando esta cosa se traba y aunque tu energía eléctrica sea constante y llegue aquí, en realidad en el interior de la... Pues esto es una carga. En el interior de tu devanado, la corriente empezará a elevarse por zonas, ¿no? Se va a elevar por zonas y esas zonas van a empezar a calentarse. Y si esa zona se calienta, se pierde el recubrimiento de los devanados del motor y empieza a haber cortos. Y cuando empieza a haber cortos, las cosas se queman y cuando se queman hay que comprar nuevas y cuando hay que comprar nuevas se tiene que despedir gente porque no alcanza para comprar cosas nuevas y cuidar el personal. ¿Sale? ¿Sí? La corriente del motor es la naranja y la corriente de entrada es la verde, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ok, sí, pregunta. Sí, claro, 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 pues vamos a revisarlo. En esta segunda parte vamos a ver la implementación en multisim de lo que vimos anteriormente, ¿no? El sumador inversor. Aquí son 3 terminales y comentaba que puedes ponderar la señal. Entonces, fíjense bien, ¿no? Aquí la ganancia es 1 a 1 porque RF entre RI, o sea R1, la señal que está aquí a la entrada, la señal que va a la entrada, pues, ¿qué quieren? Dejen de molestarme. La señal que va a la entrada, esta es la proporción que estamos viendo aquí, ¿no? Otra vez, RF entre R1 va a multiplicar al voltaje 1, ¿sale? Eso quiere decir que la proporción, la ganancia que va a dar al final va a ser esta proporción. Esta es una ponderación, por decirlo de algún modo. Y se ve reflejado aquí. La ponderación es la ganancia de 5% de 20 kilos, que es un kilo. Un kilo entre un kilo, la ganancia va a ser de 1. Entonces este 1 volt entra a la terminal inversora y se va a sumar inversoramente, por decirlo así, impropiamente, de manera muy burda, junto con las demás. Entonces tenemos ganancias de 1, voltajes de 1 y nos da 3 volts negativos. ¿Qué pasaría, chicos, si yo le meto 2 volts? Que no lo puedo cambiar, ¿verdad? Pero vamos a poner que yo le pongo 2 volts. Ajá, no lo puedo cambiar. Entonces voy a darle stop y miren, le voy a poner 2 volts y ahora me da 4, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando la proporción de esta cambie, ¿no? Entonces vamos a hacer que esta entrada B3 valga 2 veces, ¿sí? Gracias a esta proporción que les definí aquí, RF entre RI, y vamos a hacer que valga 2 veces. Vamos a darle stop y en vez de esto vamos a meter un resistor variable, ¿no? Este resistor variable ya está. Vamos a darle enter y ahí está, ¿no? 4 volts. Ahora fíjense cómo va a empezar a darle mayor valor a la entrada B3. Donde la proporción de RF con RI
R3, bueno, RF con la resistencia que sea, ¿sí? La de retroalimentación con cualquiera va a empezar a sumar. Por ejemplo, aquí son 1 kilo. Y aquí yo estoy reduciendo la influencia porque el cociente, ¿sí? El cociente de la resistencia de retroalimentación con cualquiera de estas se hace chiquito. Entonces estoy haciendo que el valor de esta entrada sea menos y aporte menos entonces. ¿Sí? Hago más chiquita la salida porque aporta menos potencial. Vamos a dejarla en 1 kilo y vamos a hacer más grande la ponderación. ¿Sí? Si se dan cuenta se empieza a disparar y se hace mucho más grande. Entonces aquí podemos variar el valor de esta para que le pueda aportar más a la salida. Y esto es tuneable. Para cualquier circunstancia, ¿no? Entonces el amplificador suma y también invierte. Preguntas de aquí, chicos. Mañana vamos a ver la otra configuración que hice aquí arriba, el sumador no inversor, y ahí vamos a ver cómo se hace la resta de potenciales. Está también muy sencillo. Preguntas, chavos.